Emprendidas, plural del femenino. Capítulo 2. El miedo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, amiga emprendedora? Este es nuestro segundo capítulo del podcast. Emprendidas. Yo soy Maggie. Y yo soy Maga. Este día queremos tocar un punto que yo creo que es, no sé cómo explicarlo, como que la gente cree que nada más uno tiene miedo. Dices, por ejemplo, cuando la primera vez que empecé a tratar de poner un negocio, dije, funcionará. Tendré el dinero, llegarán los clientes. ¿Qué pensabas, Tomás? Pues mira, yo creo que es el miedo a qué dirán los demás primero. O sea, si lo ponemos en un entorno, no sé, social, familiar, de diferentes niveles, digamos, sociales o algo así. Si lo podemos clasificar en lo familiar, en lo social, estoy hablando de amigos, nuestra comunidad alrededor, o lo mismo en tus propios trabajos, porque a veces decides emprender, aunque todavía estás pues, colaborando en una empresa. Yo creo que el miedo al qué dirán, pues es como que, pues algo como que más difícil. Yo creo que el miedo no es tanto, a lo mejor la primera etapa del miedo cuando vas a emprender es al qué dirán. Y a las expectativas que tú crees que la otra gente tiene de ti, porque la verdad es que la gente está en su mundo. O sea, a lo mejor tú dices, bueno, sí, mi papá está preocupado, o en mi caso, por ejemplo, mi esposo tiene ciertas expectativas. ¿Por qué? Porque un emprendimiento implica también dinero. Ah, claro, claro. O sea, digo, por poquito que sea, necesitas tener al menos un colchoncito para poder empezar. Y por ahí saqué yo algunos temas que decía, por ejemplo, uno de los miedos más comunes que decíamos es el miedo al fracaso. Y mencionaba el autor que la mejor forma de vencerlo es tener un plan de trabajo. Y ahí tú eres la experta. Bueno, mira, así como que a veces cuando emprendes es de una oportunidad y que pues dices, pues no tengo un plan de trabajo, ¿verdad? Tengo un caso de una conocida, de una amiga muy querida, que es allá por los estados de Veracruz, y cuando estábamos en la universidad, pues ella decidió emprender un negocio, ¿verdad? De una necesidad que salió en una entidad de gobierno. Entonces, pues vio la necesidad, estuvo la oportunidad y dijo, voy a emprender. Entonces me acuerdo que su primera compra que ella hizo fue pues lo que ella iba a surtir un producto pues comestible para las personas. Uh-huh. Entonces dijo, pues me gasté 300 pesos y tengo que arreglarlo de esta manera y no sé qué, la presentación. Y de ahí empezó, ¿verdad? Y fue algo que tú dices, fue una oportunidad que se vio de una necesidad. ¿Sí? Claro. Entonces ahí es algo importante, pero pues es como una lección aprendida, ¿verdad? Porque pues pasó el tiempo, le fue muy bien, pero pues ya después empezaron a cambiar muchos términos por el tema de ecológico y demás, y pues empezaron a hacer cambios que pues el negocio no pudo evolucionarse porque tenía que buscar otro mercado. Claro, y como dicen, con miedo, pero hazlo. Exactamente. Pero no te puedes quedar tampoco en la improvisación. Ajá. O sea, ya estando, ahora sí que ya te lanzaste a la alberca, pues no te vas a quedar así. No, ya ahora cuenta que te lanzas al matadero, como dicen. Bueno, el primero pues lo hice de esta manera, pues me salió bien, me salió mal, tuve estos errores. Bueno, ok, analizo, pienso qué es lo que salió mal y qué es lo que puedo mejorar, ¿no? Entonces ahí ya es cuando empiezas a ver, bueno, ahora sí como dicen, tú puedes tener un plan de trabajo, pero no sale como tú lo tenías pensado y tienes que estar pensando o innovando ciertas cuestiones de ese plan de trabajo, ¿verdad? Entonces claro, ahí entran otros términos y al final del día, pues hacer un plan de trabajo es lo más adecuado, ¿verdad? El paso 1, el paso 2, el paso 3, para llegar a un objetivo que tú busques. Por supuesto. Y creo que eso es muy importante. Otro de los miedos que enuncia el autor es
miedo al día después del fracaso, le llama él. Yo lo traduzco como ya tuve un emprendimiento, por ejemplo, compré fresas, las empecé a vender, se vendieron, ya tenemos 2, 3 meses, 5 meses vendiéndose y dices, miedo a implementar el siguiente paso, que decir, bueno, pues voy a desarrollar proveedores, voy a buscar un empaque más atractivo. Hay gente que piensa, si ya funciona y déjalo, no le muevas. Ese es un miedo también. ¿Y por qué es importante sí seguirlo, Mar? Porque mira, un ejemplo, cuando estamos hablando de ese tipo de miedos, es como llegas a un estancamiento. Algo muy común se vuelve rutinario, hago esto al inicio, hago esto al final. Y aquí es donde empezamos a ver, porque recordemos que nuestro mercado o como se está transformando este mundo, esta vida cotidiana, entonces cada vez es más transformación, más tecnología, diferentes tipos de métodos. Entonces a lo que llegamos es esto: si tú te estancas en una sola cuestión que tú venías haciendo hace 10 años, pues no estás innovando, ¿verdad? Entonces ya tu negocio pasa a ser un poquito obsoleto y no se ve esa parte de innovación. Y porque va a llegar alguien que tal vez trabaje el mismo producto que tú, que sí se aviente a buscar la innovación o la mejora en costos o las 1000 maneras que tenemos de implementar mejoras en nuestros negocios, y pues ya tiene un paso adelante de ti. Eso es muy buena razón. Así es. Otro de los miedos que nos dicen por ahí es miedo a fallar a quien ha confiado. Es un poquito lo que decías al principio. O sea, tú como emprendedor tienes expectativas del negocio, pero también la gente que empezó contigo o que te financió tienen expectativas al respecto. Exacto. Bueno, fíjate, ahí hablando de ese tema, es muy importante nosotros como, o sea, en el contexto del emprendimiento y pasar a un tema de empresario, pues si nosotros confiamos en nuestro nicho de alrededor que tenemos, cuando falla, ahí es donde vienen a veces los errores. O sea, nosotros queremos buscar, no, es que ya me traicionó, me quedó mal. Entonces hay que ver las circunstancias en las que estamos, porque ahora sí, como dicen, hoy quedé bien, mañana también, pero va a haber una tercera o cuarta vez, o a lo mejor nunca suceda, pero podemos fallar. Le podemos fallar a un cliente, a un proveedor. Entonces hay que tener esas circunstancias que pues al final nos puede llegar a tomar una decisión que pues puede fracasar nuestro negocio, y al final pues es un miedo al fracaso. Claro, y digo, ahí todos vamos a emprender o a crear con la idea de ganar, pero también de los errores se aprende. Ajá, claro. Aquí hay cuestiones de cómo transformar esos errores y pasarlos a aprendizaje para después convertirlo en un éxito. Claro. Esto es bien importante y creo que mucha gente tenemos la cosita que nos convertimos en mujer u hombre empresa. Entonces, el miedo a delegar. Sí, fíjate que esa es una situación. O sea, si ustedes que nos están escuchando se preguntan, ¿yo qué papel juego dentro de mi empresa, de mi organización? Muchas veces cuando somos emprendedores, que somos humanos, o sea, natos, o sea, que empieza con una sola persona, pues al principio pues dices, pues todo lo puedo hacer haciendo yo, pero va a llegar a un punto de que es tanto la demanda que se tiene dentro de la empresa que no podemos cumplir con un tiempo establecidos. Entonces tenemos que hacer la contratación de las personas. Aquí lo importante es saber qué es lo que va a hacer la persona para poder delegar y soltar eso que tanto quieres. Es cierto, porque si ya tienes un equipo, si ya le invertiste el tiempo y también el esfuerzo económico a tener un equipo y querer seguirlo haciendo tú solo, pues o sea, la verdad es que le estás perdiendo, porque tú ya tienes que estar en otro nivel de la organización. Exactamente, y fíjate, ahí entra mucho el tema de la cuestión de poder dirigir, porque al final, si tenemos, dependiendo del giro de servicio, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros somos los propios vendedores. Claro. Entonces dejamos que la gente opere y nosotros seguimos vendiendo, porque si no seguimos vendiendo, pues no podemos operar. Y si vendo, yo opero, y pues a veces tiene que ser el caso, hacer las dos funciones, pero al principio pues es importante pues saber a quién le vas a delegar esa responsabilidad.
Y nosotros como empresarios también empezar a crear nuestras redes en las que de colaboración, hay veces en las que son nichos muy diferentes de mercado, pero compartimos clientes, pero eso ya lo tocaremos en otra ocasión. Otro de los miedos que también nos dice el autor es miedo a arriesgar nuestro propio patrimonio. Wow, ese yo creo que es un miedo muy natural, digamos que es una cuestión de supervivencia, en donde creció el negocio, vamos a pedir un crédito, cuáles son las garantías de los créditos. Pues a veces lo único que tenemos es casa, carro. Fíjate que hay una historia ahí dentro de la familia que dijo, tuve que poner mi propiedad para adquirir otra, un bien que me va a hacer para mi negocio y me voy a sacrificar. Entonces, ese sacrificio que hizo esa persona hizo que se levantara, ¿verdad? Claro. Pero en este caso, pues tuvo que arriesgar o algo por obtener algo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor las circunstancias, pues no es lo mismo que digas, ¿sabes qué? Voy a emprender una empresa de tecnología, pues a lo mejor ahí, pues le voy a pensar más, porque a lo mejor no voy a poner a arriesgar mi patrimonio, que es de lo que van a vivir mis hijos, o un ejemplo, o las circunstancias, pues depende de muchos factores, ¿verdad? No quiere decir que vayas a comer, sí, a vender tu casa, no. Estamos hablando que realmente ese esfuerzo que va a ser económico, pues tengas el miedo a perderlo y que no vaya a ser un éxito, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las partes principales que cuando emprendes, si eres constante al principio, dicen que los primeros 5 años son los más importantes de la empresa, porque es donde ven esos altos y bajos. Entonces ya brincando el quinto año, pues no quiere decir que no tengas bajas, ¿verdad? Porque me ha tocado escuchar personas emprendedoras que ya tienen 15 o 20 años con el negocio y de repente se... Claro. Digo, ahí entran en juego también muchas circunstancias externas a nosotros como emprendedores, como los tiempos políticos, como las situaciones en los países en los que nos desarrollamos. Nosotras, nuestro entorno es en México, en donde es muy volátil en el sentido que dependemos mucho de la relación con Estados Unidos y pues los temas políticos también influyen, por supuesto. Sí. Pero a lo que queremos llegar es que sí hay ese temor, es fundado tu temor, pero a veces no hay manera más que, como dice Magali, de empujarte y decir, bueno, pues con miedo y todo, pero pues voy a atravesar la propiedad del carro, lo que sea, porque eso te va a generar más flujo y probablemente lo puedas capitalizar. Otro de los miedos que nos habla el autor es el miedo más básico que tiene el ser humano, que es el miedo a lo desconocido. Sí, la palabra desconocer. No sabes con qué te vas a enfrentar, no sabes si te van a abrir las puertas, no sabes si yo pensé que aquí era un buen lugar y no es el apropiado. Muchas veces cuando estamos emprendiendo cuestiones de alimentos, un ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo, snack, ok, pero si lo voy a poner en un centro comercial y yo veo que no hay recurrencia de gente, entonces no es solamente cuando vas a emprender, tienes que tener ciertos factores que pues tienes que cuidar. Un ejemplo, yo no quiero decir que si pones un snack fuera de tu casa no va a ser un éxito, sí puede ser un éxito, claro. Pero si tú vives en una privada, tu casa es la última, pues no va a ser visible, entonces tienes que ver como que cómo te va a ver la gente. Tienes que ver la foto completa. Exactamente, ya sea que puede ser que si tu casa sea la última, la privada, ok, pero ¿cómo vas a moverte? Ya vas a poner anuncios en la esquina, vas a poner, una página de Facebook, una página de Instagram, o la vas a usar las redes sociales. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y es como dice Magali, mucho tiene que ver el giro en el que te estás moviendo, porque pues recordemos, por ejemplo, Facebook, donde comenzó, ¿verdad? Sí, o sea, entonces tiene muchos factores que a veces hay que analizar. Muy bien. Otro de los temas que también nos marca el autor es la zona de confort, que los coaches decimos que la zona de confort es la zona de la muerte. Cuando tú ya estás cómodo, busca incomodarte, por favor. Para poder crecer, busca incomodarte. Bien. Otro de los temas rapidito es miedo a no poder afrontar los pagos, que hablábamos un poco del link de lo que es lo financiero. Ahí yo te diría que ya teniendo un flujo
estable si te consigas un buen contador, a un buen asesor financiero. Bueno, fíjate que dentro de esa racha que les mencionaba de los 5 años, yo creo que sería bueno que el siguiente tema empecemos a hablar un poquito de contabilidad y de los flujos y todo eso, o en los siguientes episodios, porque una parte del emprendimiento es como yo les mencionaba. Si yo voy a poner algo que cuesta, no sé, me costó 5 pesos, le quiero ganar el 30%, pues no es el 5 por 1.30, no, esa no es tu utilidad, tu margen de utilidad. Entonces tienes que ver otros aspectos que a lo mejor no estamos considerando. Entonces yo creo que ese podría ser un buen tema para de los siguientes episodios, donde veamos nosotros qué es lo que tenemos que considerar para poner a lo mejor un costo de venta. Claro, y sobre todo en los emprendimientos en donde manejan alimentos, el costeo es bien difícil en ocasiones. Fíjate que una de las partes importantes dentro de los alimentos es cómo vamos a pensar, si yo voy a hacer unas hamburguesas, pues no me sale el mismo costo que ir a comprarlo aquí en la tienda de esquina, a ir a un supermercado o a un mercado, una central de abastos, por ejemplo. Entonces, todos esos aspectos también los tenemos que cuidar, porque a veces tienes que ver el costo-beneficio. Si yo, no sé, en la esquina me sale a 3 pesos, pero irlo a comprar a la central de abastos me va a costar 2 pesos, entonces el tiempo en que yo me traslado a comprarlo y el tiempo en el que yo le voy a invertir, y aparte el costo de gasolina, el insumo y todo los demás, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a jugar con los costos. Y saber que también nuestro tiempo tiene un costo. Exactamente, eso es muy importante. Pero bueno, ¿eso te parecería que invitáramos a algún contador amigo que nos echara la mano? Sí, me parece. Sería padrísimo, ¿no? Muy bien. Sí. Otro de los miedos es no conseguir clientes. Uy, ¿quién no ha tenido miedo a eso? Sí, no, pues es que todo el mundo, o sea, pregúntate, hoy en la mañana, ¿esperaba yo conseguir un nuevo cliente? ¿Esperaba que hoy me compraran? No lo sabemos. O sea, a lo mejor pues es una interrogante, o a lo mejor llega lo inesperado y sucede. Entonces llega ese cliente que tú estabas esperando y es el que te va a hacer que te levante tu negocio, ¿verdad? O que ni siquiera seas tú. A mí me tocó estar en una plática en un puesto de tacos. No era la plática mía, estaban 2 personas platicando y hablaban que necesitaban un tipo de insumo específico. Y yo, cállate, nadie te está preguntando, Maggie. No lo puedo evitar. Disculpen. Yo tengo a la persona que usted necesita. Y pues le pasé la referencia a una persona que ambas conocemos, Alex, y bla, bla, bla. No, se me hacía muy invasivo pedirle, por ejemplo, el teléfono al señor. Sí. Entonces, yo le pasé el teléfono de mi compañero. Me dice, no, pues está bien difícil, Maggie, bien difícil. Pero bueno. Y me habla como a la semana. Sí me habló, yo pensé que no me iba a hablar. Pues. Es que aquí es donde entra la cuestión de perder el miedo. Bueno, en este caso, yo creo que tenemos esa cualidad entre las dos, que da cuenta que estamos así como que ahí viendo, o más bien, escuchando qué es lo que se trata alrededor. A mí me ha pasado mucho de que no sabes dónde está el negocio, no sabes dónde está el cliente, entonces tienes que estar como que parando oreja de todo lo que sucede alrededor. ¿Por qué? Puedes encontrar un nuevo proveedor, un nuevo cliente, o o lo puedes ayudar en algún tema de algún proyecto que estás... De una optimización de la persona con la que ni siquiera conocías. Exactamente, entonces no quiere decir que lo estemos haciendo siempre, pero yo creo que hay que tener tacto para ese tipo de cuestiones también, porque tampoco nos vamos a estar arriesgando a que a todo el que vamos en la calle, pues vamos a estarle dándonos los teléfonos o algo así, ¿verdad? Pero sí, es como que hay que tener como que ese tacto, porque no sabes. Una vez me pasó que en un elevador, pues conocí un posible cliente, o sea, es una manera, ¿verdad? Entonces, claro, es como que también mucho qué ves en la otra persona y qué confianza te da. Ahora, platiquemos, hagamos un espacio para esto. ¿Qué tan importantes son las redes hoy en día para conseguir clientes? Pues yo creo que depende mucho del giro de negocio. Eso estoy convencida totalmente. Yo a lo que me dedico, siento que las redes sociales es un tema que muchas veces difícil de comprender o difícil de entender, ¿sí?
Pero en este caso, ahora sí que es dependiendo cómo se muevan todas las redes sociales, ¿verdad? En este caso es un tema muy importante, es lo que todo el mundo está, todo el mundo está en las redes sociales. Yo creo que si dormimos, si nuestro día tiene 24 horas, descansamos 8 horas, yo creo que por lo menos 4 horas nos la pasamos en el celular. Sí. Entonces estas 4 horas es como una ventana también para otra persona que está ofreciendo, entonces ¿por qué yo no lo estoy ofreciendo? Exactamente, aquí, ojo, no quiere decir que van a dejar de hacer su trabajo por estar en el celular, es otra cosa. Entonces, ustedes, por favor, los que sean emprendedores, cuiden su trabajo y cuiden su emprendimiento porque es muy desgastante, muy preocupante la cuestión de la tecnología de las redes sociales, porque estar viendo una persona que están constantemente en el uso del celular sin cuestiones laborales o algo, pues es otro tema que se tiene que cuidar. Y nosotros como emprendedores tenemos que ver cómo vamos a trabajar esas herramientas para que beneficien a nuestro trabajo, a nuestro emprendimiento y que la gente esté cómoda, ¿verdad? Pero yo creo que eso es sobre otro todo, tema de claro, la sesión. Pero nada más así muy rápido, dejarles también temas de valor a la gente. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una agencia de viajes y pues como yo hay cientos de agencias de viajes, entonces lo que procuro es darles pues datitos que para uno es muy normal porque estoy en la industria, sí, pero a lo mejor para la gente no, decir, oye, ¿cuándo comprar un boleto de avión? Que sea más barato, o por qué las tarifas son diferentes, qué es lo que las hace diferentes. Porque cuando uno va a un comercio o va a buscar un servicio, a veces pecamos de hablar de una manera muy técnica. Bueno, en la que decir, ay, este es el paquete y de esta manera, y entonces, ¿y las personas? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es más caro o más barato? Darles contenido de valor y yo creo que la gente se puede fidelizar contigo y de ahí tener pues, posibles clientes. Esa es una manera, también lo creo. Y por último nos habla el autor de la creatividad. ¿Qué tan importante es la creatividad en cualquier empresa? Fíjate que muchas veces cuando caemos en los diferentes tipos de miedo, entramos en un tema de rutina, de no tener los recursos, de no tener los posibles clientes. Entonces yo creo que aquí entra la llamada o la parte de qué tengo que estar haciendo y qué tengo que crear yo en mi mente o tomarme en esos momentos del día para yo decir, a ver, ¿qué es lo que sucedió en este problema? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y que esa creatividad que te surja o de poder solucionar ese problema, porque simplemente el hecho de pensar, es que fallé en esto, ¿en qué fallé? No, pues es que no le entregué el producto a tiempo al cliente. Ok, ¿por qué no se lo entregué al cliente a tiempo? No, es que se me descompuso la unidad. Bueno, entonces, o la paquetería no me llegó a tiempo. Entonces, al momento de tú estar creando soluciones, pues quiere decir que tu imaginación empieza a trabajar. Claro. Entonces, hay un tema muy importante dentro que nosotros lo tenemos que trabajar un poco. Lo voy a platicar en otra sesión, en otro episodio, que es enfocado a los riesgos que puedo tener yo en mi emprendimiento. Y muchas veces no es ni el miedo ni el fracaso, sino cuestiones o aspectos que no considero de las partes terceras. Okay. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si fallo en esto? ¿Qué pasa si no fallo? Irte como que al análisis más, no llegar a una corrección, sino llegar a una prevención antes de que ocurra ese fracaso. O sea, entender que es multifactorial y que tenemos que tenerlo contemplado. Sí, en términos más sencillos, puntos de alerta que se pueden convertir o se pueden solucionar antes de que pase un fracaso, que en este caso tengamos que aplicar una corrección de inmediato. Así es. Pues estos son de lo que nos platicó el autor. Yo quisiera agregar nada más que si sientes miedo, vas por buen camino. Sí, hay que sentir miedo para poder saber que tu negocio va bien. Porque digo, ahí va a hablar un poquitito la coach, pero el miedo es de las emociones más paralizantes que existen. Entonces, hay que llegar y preguntarnos por qué nos da miedo y con miedo, pero hacer las cosas. Sí, muy bien. Entonces, este es el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Es importante que nos digan en nuestras redes sociales cuáles son sus miedos que han sentido en un emprendimiento.
Si ustedes me dicen, es que nosotros no sabemos cómo emprender, el simplemente hecho de que tú vendas, si tú eres un estudiante, si nos estás escuchando, con el simple hecho de que tú tengas la oportunidad de vender algo en tu universidad para sacar tus recursos propios para tus estudios, es un emprendimiento. Así es. Sí, entonces, emprendimiento no es poner una empresa grande, no. Desde el simplemente hecho de hacer algo desde tu casa, que genere un recurso adicional de ingresos para tu familia o para ti mismo, pues ahí se ve el emprendimiento. Igual las amas de casa que decimos hay que estirar el gasto y para estirarlo, pues entonces pues vendo fresas o vendo pies o vendo lo que sea. Eso es un emprendimiento, siéntanse muy orgullosos de lo que están haciendo porque están generando y están aportando al presupuesto familiar. Y lo que nosotros queremos es facilitarle un poquito las cosas para que brinquen del emprendimiento al empresario. Pues ¿algo más, Maga? No, nada más, Maga. Nos vemos la próxima semana. Okay. Gracias por vernos hasta aquí.